Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante y crucial, la desnazificación, un proceso complejo y vital tras la Segunda Guerra Mundial que buscó erradicar la influencia del régimen nazi en Alemania y en las áreas ocupadas. Prepárense para un viaje en el tiempo, donde exploraremos cómo se llevó a cabo esta tarea monumental, los desafíos que enfrentaron los líderes de la posguerra y el impacto duradero de este proceso. Imaginemos el escenario, la Segunda Guerra Mundial ha llegado a su fin. Europa está devastada y Alemania, el corazón del conflicto, está en ruinas. Las ciudades están en escombros, la economía está colapsada y lo que queda de la maquinaria de guerra nazi está completamente desmantelada. El régimen que alguna vez estuvo al mando con mano de hierro ha sido derrotado, pero el daño que ha causado es profundo y extendido. El desafío que enfrenta el mundo ahora es enorme, como reconstruir Alemania y, al mismo tiempo, purgarla de las ideologías que la llevaron a la guerra. La desnazificación fue la respuesta a este desafío. Este proceso no solo implicaba desmantelar las estructuras del poder nazi, sino también eliminar la ideología que había infectado la sociedad alemana y asegurarse de que el régimen totalitario no volviera a levantarse. Pero, ¿cómo se llevó a cabo realmente esta tarea titánica? Primero, es importante entender el contexto. La desnazificación comenzó poco después de la rendición de Alemania en mayo de 1945, cuando los aliados, principalmente Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y Francia, asumieron el control del país. La primera prioridad fue estabilizar la situación y garantizar la paz. Las fuerzas aliadas no solo tenían que ocuparse de la reconstrucción física de Alemania, sino también de enfrentar el vacío de poder que dejó el colapso del Tercer Reich. Uno de los primeros pasos en la desnazificación fue la creación de las políticas y procedimientos necesarios para llevar a cabo la tarea. Los aliados establecieron varias directrices para guiar este proceso. La más significativa de estas directrices fue el Programa de Desnazificación de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que sentó las bases para el proceso en las zonas ocupadas por los estadounidenses. Este programa tenía como objetivo principal identificar y eliminar a los miembros del partido nazi y a los colaboradores del régimen, asegurándose de que no tuvieran roles en la administración pública ni en la vida política o económica de la nueva Alemania. Las primeras semanas después de la rendición fueron caóticas. La administración aliada tuvo que lidiar con una gran cantidad de tareas urgentes. La creación de listas de miembros del partido, la identificación de oficiales de alto rango y la toma de decisiones sobre el futuro de las industrias clave eran solo algunos de los problemas que debían abordarse. Los ciudadanos alemanes, por su parte, estaban confundidos y enojados. La propaganda nazi había inculcado una profunda lealtad al régimen y a sus ideales, y muchos se sentían perdidos sin la guía de sus líderes habituales. A medida que el proceso de desnazificación se fue formalizando, uno de los primeros pasos fue la creación de tribunales de desnazificación. Estos tribunales estaban diseñados para juzgar a los individuos que habían estado involucrados en el régimen nazi, ya sea como miembros del partido o como colaboradores. Los juicios eran a menudo sumarios y variaban en severidad. Algunos individuos fueron condenados a prisión, otros perdieron sus empleos, y algunos enfrentaron castigos más severos. Sin embargo, el proceso no siempre fue justo ni equitativo. Hubo casos de denuncias falsas, acusaciones exageradas y, en algunos casos, una falta de evidencia clara. Este aspecto del proceso generó cierta controversia y descontento. Mientras tanto, los líderes aliados estaban ocupados tratando de reestructurar la sociedad alemana. La educación, la administración pública y los medios de comunicación eran áreas clave que necesitaban ser purgadas de la influencia nazi. Se implementaron programas educativos que enseñaban los valores democráticos y humanitarios, tratando de reemplazar la propaganda nazi con una educación que promoviera la tolerancia y el respeto por los derechos humanos. En los medios de comunicación, se censuraron y eliminaron las publicaciones y producciones que promovían ideologías nazis, y se establecieron nuevas leyes para regular la libertad de prensa y asegurar que la información que se compartiera fuera veraz y objetiva.
En la administración pública se realizó una limpieza exhaustiva. Los funcionarios que habían trabajado para el régimen nazi fueron reemplazados por individuos que se consideraban leales a los nuevos valores democráticos. Esto no solo implicaba despedir a empleados, sino también asegurarse de que las nuevas personas en el poder fueran adecuadamente capacitadas y comprometidas con la reconstrucción de una Alemania democrática. Otro aspecto fundamental de la desnazificación fue el juicio de los líderes del régimen nazi. El juicio más famoso de todos fue el de Nuremberg, que comenzó en noviembre de 1945. Los juicios de Nuremberg fueron un hito en la historia del derecho internacional, ya que fue la primera vez que se llevó a cabo un tribunal internacional para juzgar a los responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Los principales líderes nazis fueron juzgados por sus roles en la planificación y ejecución de la guerra y el Holocausto. Los juicios no solo proporcionaron justicia para las víctimas, sino que también sentaron un precedente para el enjuiciamiento de crímenes internacionales. Sin embargo, el proceso de desnazificación no fue sencillo ni uniforme. En las zonas ocupadas por los soviéticos, el proceso fue diferente al de las zonas bajo control occidental. En la zona soviética, la desnazificación a menudo se mezclaba con la represión política y la persecución de aquellos que eran considerados enemigos del régimen comunista. Esto a veces resultaba en una mezcla de justicia y represión política, lo que complicaba aún más la tarea de purgar a la sociedad alemana de la influencia nazi. A medida que avanzaba el proceso, surgieron desafíos adicionales. La Guerra Fría, que comenzó a tomar forma a medida que se consolidaba la división entre el este y el oeste, afectó la desnazificación. Las tensiones entre las superpotencias comenzaron a influir en cómo se manejaban los asuntos en Alemania. En el oeste, la creciente necesidad de una Alemania fuerte y estable como baluarte contra el comunismo llevó a algunas áreas de la desnazificación a ser suavizadas o reexaminadas. En el este, la represión política y la vigilancia intensificaron la vigilancia sobre los ciudadanos y los exfuncionarios del régimen nazi. Con el tiempo, el proceso de desnazificación se fue ajustando y modificando. A medida que la situación política y social en Alemania se estabilizaba y las tensiones de la Guerra Fría se intensificaban, las prioridades cambiaban. La reconstrucción económica y la integración de Alemania en la comunidad internacional se convirtieron en objetivos más urgentes. La desnazificación, aunque crucial, se convirtió en una parte del proceso más amplio de reconstrucción. En la década de 1950, la desnazificación había concluido en gran medida. Los esfuerzos por erradicar la ideología nazi y reformar la sociedad alemana habían logrado muchos de sus objetivos, pero no todos. La sociedad alemana estaba en una encrucijada, enfrentar su pasado oscuro mientras trataba de construir un futuro democrático y próspero. El proceso de desnazificación dejó una marca duradera en Alemania, afectando no solo la política y la administración pública, sino también la cultura y la identidad nacional. La desnazificación tuvo un impacto significativo en la forma en que Alemania fue capaz de reconstruirse y reinsertarse en la comunidad internacional. La transformación de Alemania en una democracia próspera y estable fue en parte el resultado de este proceso, aunque no sin sus controversias y desafíos. La historia de la desnazificación es una lección sobre la complejidad de enfrentar un pasado oscuro y construir un futuro nuevo, y sigue siendo un tema de estudio y reflexión para entender cómo las sociedades pueden enfrentar y superar sus legados más difíciles.